qué confesar los pecados a otro hombre igual que yo, pudiendo hablar directamente con Cristo? Esa pregunta está muy buena, muy interesante. Ciertamente que usted y yo podríamos dirigirnos directamente con Cristo. La pregunta ¿por qué? Es porque está escrito en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Levítico capítulo 5, versículo 5, en Levítico 5:5 que vamos a leer, ¿la leemos de aquí o la Biblia de Reina Valera? No, aquí quiere que la leamos. ¿Con esta o tiene que ser Reina Valera? ¿Usted la acepta con esta o con la Reina? ¿Con la que sea? Con la que sea. Ajá. Con lo que me lo explique. Ok, sí, con gusto. Mire, hermano, porque es que en la Biblia aparece que nosotros tenemos que confesar los pecados con un hombre pecador que se llama sacerdote. Y si está en la Biblia y es un mandato de Dios, pues yo tengo que cumplirlo. Claro está. A mí me parecería más bonito también hacerlo directamente con Dios. Es el parecer suyo y es el parecer mío. Pero no es el mandato de Dios en la Sagrada Escritura. Vamos a verlo primero en el Antiguo Testamento. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Confesará primero su pecado. Y vamos a ver a quién se lo va a confesar. ¿A quién? Si se lo va a confesar a un hombre pecador o solamente directamente con Dios. Está en la Biblia. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. ¿A quién debe llevar el sacrificio y con quién tiene que confesar los pecados? Con Yahvé. ¿Pero Yahvé se puede ver? No. ¿Yahvé puede recibir el sacrificio? No. ¿Quién lo va a recibir y quién va a perdonar a la persona de parte de Yahvé? Y el sacerdote. Escuche, otra vez. Y el sacerdote. Aquí es donde aparece el sacerdote que la Iglesia Católica manda. Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Entonces aquí la Biblia dice que es un mandato de Dios que el sacerdote represente a Yahvé. El sacerdote toma el animal, el sacerdote escucha la confesión y el sacerdote hace la expiación de los pecados. ¿Por qué no lo hace directamente Yahvé? Porque él no quiso. Y entonces si la Biblia dice allí que el sacerdote lo hará, ¿qué vamos a hacer nosotros? La Biblia lo pide, la Biblia lo dice y yo debo hacerle caso a la Biblia. Hay otra cita, por ejemplo, Levítico 16:32. A ver si es Levítico. Si no es Levítico es Éxodo, pero uno de las dos. Pero 16:32, donde Dios da un mandato. ¿Lo tiene ahí? Escúchelo. El sacerdote. Otra vez. El sacerdote al que haya ungido y consagrado. Al que haya sido ungido y consagrado. O sea, no aquel que se diga, yo puedo perdonar los pecados, yo soy sacerdote, vengan para acá y los confieso. No. La Biblia aclara, el que haya sido ungido y que haya sido consagrado, siga. Para ser sacerdote. Para ser sacerdote. En lugar de su padre, hará la expiación. Hará la expiación. El sacerdote hará la expiación. ¿Por qué no lo hace Yahvé? ¿Por qué quiso utilizar al sacerdote? Pero es que el sacerdote es un hombre pecador. Sí, es verdad. Lee Hebreos capítulo 5, versículo 1. Es un hombre pecador. Pero a pesar de que es pecador, Hebreo aclara, es un hombre pecador, pero tiene una potestad, una autoridad, un poder de parte de Dios para perdonar pecados. Vamos a escucharlo. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. La pregunta suya, ¿por qué tiene que ser con un hombre? Un sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres. La respuesta está aquí.
Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Representa a los hombres en las cosas de Dios. Y escuche lo que viene. Por eso, ofrece dones y sacrificios por el pecado. Dios le dio esa potestad de ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Pero la Biblia no deja hasta ahí. Muestra que Él ciertamente, como dicen los hermanos separados, es un pecador como los demás. Lo bonito es que la Biblia aclara que es pecador como los demás, pero tiene una autoridad, una potestad, un mandato de Dios de ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Óiganlo, que es un pecador. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Entonces la Biblia dice que ciertamente es un pecador, igual que el pueblo, pero que a Dios le pareció muy bien ponerlo como sacerdote. Pues el día en que nosotros, si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, usted no está de acuerdo, el día en que usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero en este momento Dios lo quiso así y lo dejó así y hay constancia. Y le puedo mostrar simbólicamente, en San Lucas capítulo 17, versículo 11, en San Lucas capítulo 17, versículo 11, simbólicamente, ¿por qué? Porque es una enseñanza de Jesucristo con el pueblo judío, con los sacerdotes judíos, pero que tiene un mensaje teológico para nosotros. No pasó de moda, la palabra de Dios no pasa de moda, es viva y eficaz. No pasa de moda. Vamos a ver qué dice Lucas 17:11. Escuche. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Observen, 10 leprosos, la lepra es símbolo teológicamente del pecado. 10 leprosos le salen al encuentro, es la pregunta suya. ¿Por qué, si yo tengo lepra, pecado, por qué tengo que ir a un hombre pecador y por qué no voy directamente a Jesús? Sería directamente a Jesús. Pues aquí la Biblia dice que estos hombres 10 están leprosos y van, como usted dice, a Jesús directamente sin intervención de un hombre pecador. Escúchelo. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Más claro, no canta un gallo. Están cara a cara, frente a frente, como los hermanos separados, cara a cara, frente a frente con Dios. Me considero leproso. No soy digno siquiera de acercarme a ti, Señor, porque soy un leproso, soy pecador. Pero clamo misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Y escuche cómo teológicamente la Biblia dice que Dios practica la misericordia con los leprosos pecadores. Sí practica la misericordia, sí tiene misericordia. ¿De qué manera? Paren la oreja. Jesús les dijo: Aquí está la misericordia. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Aquí, teológicamente, la Biblia nos está mostrando que el argumento de los hermanos separados, que tiene que ser directamente con Jesús y no con un hombre sacerdote pecador, Jesucristo aquí muestra otra cosa y dice: no, así no es. Vaya, preséntense a los sacerdotes. Y si somos sinceros, si estos leprosos hubiesen sido protestantes, ¿creen que hubiesen ido al sacerdote? La excusa sería la misma suya. ¿Cómo voy a ir a un hombre pecador? ¿En qué mente? Esta no es excusa, esa es pregunta a la corporación. Oh, está bien, gracias, perdón. Tienes razón a la pregunta. ¿Cómo voy a ir a un hombre pecador
cuando tengo directamente a Jesús. Señor, yo no estoy de acuerdo. Deberías sanarme tú mismo. ¿No tienes poder? ¿No es que eres Dios? ¿Cómo me va a mandar al sacerdote? Lo más hermoso de la teología bíblica es que cuando obedecen a su palabra de vaya al sacerdote y toman la decisión, la misericordia de Dios los agarra. O sea, la misericordia de Dios está ahí para aquel que obedece. El que no obedece está ponchado. Escuche. Mientras iban, quedaron sanos. Ahí está la misericordia de Dios. Obedecieron y quedaron. Entonces, si lo comparamos con Juan capítulo 20, versículo 23, si lo comparamos con Juan 20, 23, ¿se acuerda? Jesús dijo, vaya y preséntese a los sacerdotes. Obedecieron y quedaron curados. Ahora lo comparamos con Juan 20, 23. A quienes descarguen de sus pecados, Vaya, preséntese a los sacerdotes. Y cuando ellos fueron, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. cuando ellos obedecieron, ¿cómo quedaron? Liberados, sanos. Si no hubiesen hecho caso a la palabra, escuche, Y a quienes se los retengan, si no hacen caso y no van al sacerdote, les serán retenidos. les serán retenidos. Pero al igual que San Lucas dice que mandó a los leprosos al sacerdote, en el versículo 21 dice que Jesucristo mandó, así como en el Antiguo Testamento Jehová o Yahvé, como ustedes lo quieran llamar, mandó a los sacerdotes a practicar la misericordia, hacer el sacrificio de expiación de los pecados. Así Jesucristo lo hace en el Nuevo Testamento. Óigalo. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Aquí está, con la lupita. Ayúdenme con lupita. Aquí está, véanlo. Véanlo con claridad. Como el Padre me envió a mí, ¿Quién niega que el Padre envió a Jesús a perdonar pecados? Nadie. ¿Quién niega que el Padre le dio toda autoridad y todo poder a Jesús para perdonar pecados? Nadie. Él viene a salvarnos de la miseria, de la lepra, del pecado. Pues dice Jesús, así como el Padre me envió a mí, mire cómo lo delega. Delega la potestad. Se lo delega a los sacerdotes para poder decir, vaya y preséntese a los sacerdotes. Mire cómo lo delega. Otra vez, repítalo. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿Cómo lo había mandado el Padre? Con la autoridad de perdonar pecados. Pues así, de la misma manera, yo los envío también a ustedes. Entonces se trata de aceptar a los que Jesucristo envió o no aceptarlo. Nosotros tomamos la decisión de aceptarlo porque leemos en la Biblia que sí lo envió, con la misma autoridad, con la misma potestad que el Padre lo envió a él. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. De modo que en el mundo hay hombres que van con la autoridad de Cristo. ¿A qué? Versículo 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Si hay en el mundo, por delegación de Jesucristo, hombres pecadores que andan perdonando los pecados y le quedarán perdonados, aunque haya hermanos que digan lo contrario. Y Jesús dice, y aquellos a quienes no se lo perdonen porque nunca creyeron en el sacramento de la confesión, le quedarán sin perdonar. Entonces, me hace la pregunta, yo se la respondo. Si tiene otra pregunta con respecto a esto u otra pregunta, me dice y con gusto se la respondo. Y antes de respondérsela, le felicito por la capacidad de preguntar, la capacidad de oír y de querer aclarar las cosas, porque esto es lo que
es grato a los ojos de Dios y digno de admirar y de felicitar en usted, que me quedo sumamente extrañado, pero también extasiado al encontrar un ser como usted. Okay.